Hola, estimados escuchas de YouTube, soy el Gato Científico y estoy aquí para resolver diversos ejercicios de sus guías de ingreso a la universidad. No sin antes recordarles que si les gusta este contenido, se suscriban porque próximamente estaré subiendo más ejercicios detalladamente. Para este primer ejercicio se nos pide deducir con relación a la imagen presentada la velocidad o la aceleración según sea el caso, siendo las opciones a considerar: inciso A, aceleración constante; inciso B, aceleración variable; inciso C, velocidad constante; o inciso D, velocidad variable. Para resolverlo nos basaremos en estos tres conceptos, como lo son derivadas, específicamente hablando de polinomios, relación entre posición, velocidad y aceleración, y por último, identificar las gráficas y las funciones en ellas. Procedamos entonces con la parte de la identificación. Como podemos darnos cuenta, la gráfica que se nos proporcionó en el ejercicio es una gráfica del tipo lineal, como se muestra en la segunda figura. Ojo, es importante que notemos algo: X, que en este caso está en el eje de las Y, no depende de M, sino que nos está indicando que está en metros, y T tampoco depende de S, sino que nos está indicando que está en segundos. En realidad, X depende del tiempo. Ahora que establecimos que estamos trabajando con una función, en este caso la posición, que es lineal y por lo tanto una recta, pues aprovechemos para definir la ecuación de la recta, que será más óptima para este ejercicio. Ojo, no confundir, porque hay otras definiciones y quizás un poco más generales de la ecuación de recta, pero esta es la que funciona para este ejercicio. Así pues, nuestra ecuación de la recta será f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente y b la ordenada al origen, que determina en qué punto va a tocar al eje de las x, o en este caso, según nuestro problema, el eje de las t. Ahora bien, analicemos bien la imagen que se muestra a continuación. Tenemos la ecuación de recta, que es y igual a mx más b, en este caso y es función de x, pero tenemos una segunda función en morado, y es y igual a m, una constante. En este caso, esa y igual a m es la derivada de nuestra función de recta. Ahondaré en esto un poco más adelante. Quiero que noten cómo variar el parámetro b, que es la ordenada al origen, desplaza la recta arriba y abajo, entre comillas, y por otro lado, variar el parámetro m hace que la recta se incline más o menos en función de cómo varía el parámetro, pero eso también mueve su derivada, que es y igual a m, porque están relacionadas entre sí. Las funciones de posición, velocidad y aceleración se relacionan entre sí de una manera, digamos, muy específica, por medio de derivadas temporales. De tal modo que la velocidad es la primera derivada de la posición con respecto del tiempo, y la aceleración sería la primera derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Pero la velocidad ya era una derivada de la posición. Eso quiere decir que si nosotros desempaquetamos esa velocidad, nos queda que en general la aceleración es la segunda derivada con respecto del tiempo de la posición. Aquí, como quieras mirarlo, o es la primera derivada de la velocidad o es la segunda derivada de la posición. ¿Por qué nos interesa todo este chisme de las derivadas, de las velocidades, etcétera? ¿Por qué? Porque nos dieron una gráfica lineal que tiene una función asociada lineal. Esta función, que es la posición, podemos derivarla, y derivándola, a partir de ella obtener su velocidad, su aceleración, y ver si se relaciona con las 4 posibilidades que nos dan para resolver este problema. Entonces derivemos. Considerando nuestro problema, cambiamos f de x por x de t. En este caso estamos diciendo que x es función del tiempo y por lo tanto su ecuación de recta sería mt más b. Ahora bien, su derivada con respecto del tiempo sería la suma de las derivadas de ambos sumandos, es decir, la derivada de mt más la derivada de b, ambas con respecto del tiempo. Como rápido recordatorio, la derivada de una potencia es igual a la potencia, el número que tenías como exponente, multiplicado por tu x o tu variable, elevado a la potencia menos 1, resultando así que la derivada, que es la velocidad, en realidad es m, como ya había anticipado en la pequeña animación que les mostré. Esto tiene muchísima cola que le pisen, porque nos está diciendo que la velocidad como función del tiempo es igual a m, y m es una constante que no depende de tiempo alguno. Eso quiere decir que la velocidad es constante. Y
¿Cómo sabemos entonces que m es una constante? Porque la gráfica que nos dan no cambia dependiente en ningún momento que nos muestren. Ese es el truco aquí. Así que esta es nuestra respuesta, queridos escuchas. La respuesta es, inciso C, velocidad constante. Pero, si creías que ya te podías ir de aquí, no. Todavía, bueno, puedes, pero todavía podemos exprimirle jugo a este problema y dar un par de variaciones que podrían ser interesantes y que podrían venir en el examen. En primera, a todos aquellos que recuerden sus clases de cálculo sabrán que la derivada de una constante es 0. Si nuestra velocidad t es m, una constante, eso implica que su derivada, que sería la aceleración, es 0. Pero, un momento, ¿no es 0 también una constante? Pues sí, y mi respuesta de que el inciso C es el correcto se basa en el hecho de que el examen está pidiendo constantes no triviales, y el 0 es una constante trivial, por lo que la respuesta C, B, igual a m con la pendiente m distinta de 0, es la respuesta correcta, ya que sí, la aceleración es constante, pero es la constante 0. Así que, no se me confundan, porque ya los vengo a confundir yo con otro ejemplo. ¿Y qué pasa si la posición no es lineal? Oh shit, here we go again. Pues el chisme es así. Dado este polinomio de grado 2 como nuestra función de posición, su derivada, aplicando la regla que ya les recordé, resulta ser 2at más b. Pero, ¿qué pasa si nosotros mejor renombramos 2a como m? Obtenemos mt más b, otra vez, pero esta vez, esta relación lineal ya no es la posición, ahora es la velocidad. Como que subimos de grado la posición y la velocidad también subió de grado, pero esto no debería de sorprendernos porque la derivada, viéndolo de alguna manera, solamente baja un grado al derivar, por lo que si subimos un grado la posición, su derivada también va a subir un grado. Déjame ilustrártelo mejor. Si x de t es lineal, resulta que b es constante. Pero si x de t es cuadrática, resulta que b es lineal. Y esto da algunas ideas interesantes. Pues resulta que si nosotros consideramos ahora la posición como una función cúbica, pues entonces la velocidad, que es su derivada, volvió a subir de grado, y en este caso ahora es cuadrática. ¿Y qué pasa con la aceleración, que es la derivada de la velocidad? Pues ahora ella es lineal. Así que yo les recomendaría poner atención en esta gráfica, porque resume lo que hemos visto de una manera bastante sencilla. Todo lo que tienes que hacer es analizar la gráfica que te entregan. Te entregan posición, te entregan velocidad, qué tipo de gráfica es, qué función tiene, y con base en eso determinar cómo serían la velocidad o la aceleración. Y nada más, queridos escuchas, un buen like si el video te fue de utilidad. El gato científico se despide.